Hola jóvenes, esta semana del 27 al 30 de abril en la asignatura de operaciones tributarias vamos a ver el tema de declaración única aduanera. Dentro de este tema tenemos 3 subtemas que son derechos arancelarios a la importación, conocido como DAI, impuesto selectivo al consumo, por sus siglas ISC, impuesto sobre venta, sus siglas ISB. El objetivo es realizar correctamente el cálculo de DAI, impuesto selectivo al consumo e impuesto sobre venta, basado en los ejemplos dados en el siguiente video. Vamos a iniciar definiendo qué es una declaración única aduanera. Conocida como DUA, es un formato especialmente diseñado por aduanas para consignar la información que se requiere para el ingreso o salida de mercancías del país. Vamos a ver el primer subtema, derechos arancelarios a la importación, conocido como DAI, y son los gravámenes que se encuentran contenidos en el arancel de importaciones y exportaciones. Estos derechos se aplican sobre la base ad valorem, sobre el precio normal de las mercaderías. Los gravámenes para calcular estos derechos se toman del arancel de importaciones. Vamos a definir qué es un arancel de importaciones. Es un impuesto que grava las importaciones de productos del extranjero y se aplican según los tratados de libre comercio o convenios internacionales que mantiene Honduras con los diferentes países del área centroamericana y Europa. Ahora vamos a ver el término ad valorem, según su valor. Se aplica un porcentaje determinado sobre el valor de las mercaderías. Este tipo de arancel es el más común. Como hablamos de porcentaje, van del 1 al 100%. Vamos a ver la fórmula para calcular el DAI. La fórmula es DAI igual a valor CID por factor de cambio del dólar por el gravamen. ¿Dónde? El valor CID es igual a valor FOD más gastos externos, como vimos en el video anterior. Factor de cambio del dólar actualizado a la fecha es de 24.92 lempiras por dólar americano. Y el gravamen, como les dije, puede estar expresado en términos de porcentaje del 1 al 100%. Vamos a ver un ejemplo del cálculo de los derechos arancelarios a la importación, conocida como DAI. Ejemplo número 1. El valor CID de una mercadería es de $45,000 con un gravamen del 5%. ¿A cuánto asciende el DAI? Es el valor que nosotros vamos a buscar. La fórmula. Ahí van las medidas. DAI igual a valor CID por factor de cambio del dólar por gravamen. Vamos al desarrollo. Tenemos que el valor CID es de $45,000. Factor de cambio, como les dije anteriormente, 24.92. Y el gravamen del 5% lo dividimos entre 100 para pasarlo a decimales, 0.5%, y esto nos facilita su cálculo. Realizamos el cálculo y tenemos que DAI va a ser igual a $45,000 por 24.92 por 0.05, y esto me va a dar un total del DAI de 55.057,50 centavos. Ahora vamos a ver el concepto de impuesto selectivo al consumo. Este impuesto grava los artículos que se consideran no esenciales o santuarios en el consumo nacional. Por ejemplo, perfumes, esmaltes, maquillaje. Este impuesto también se conoce como Decreto 58. Su fórmula: impuesto selectivo al consumo igual a valor CID por factor de cambio del dólar más DAI por 10%. Vamos a explicar. Valor CID igual a valor CID por factor de cambio del dólar para pasar esa cantidad a lempiras. Recuerden que el valor CID está expresado en dólares. El DAI, como lo vimos en el ejemplo anterior,
valor CID por factor de cambio del dólar por el gravamen, que ya se nos da en los ejercicios. La suma de ellos dos lo multiplicamos por el 10% y nos va a dar el impuesto selectivo al consumo. Ahora vamos a ver un ejemplo del cálculo del impuesto selectivo al consumo. El valor FOB de una mercadería es de $50,000 al 4.5% ad valorem. Esta palabra puede ser impuesto o gravamen. ¿A cuánto asciende el impuesto selectivo al consumo? Es la pregunta. Vamos a desarrollarlo por pasos. Recordemos que aquí se nos da el valor FOB de la mercadería. Entonces tenemos que encontrar el valor CID. Por eso tenemos paso número 1, cálculo del valor CID. Valor CID, como les dije en el video anterior, es igual a valor FOB más gastos externos. El valor FOB es de $50,000 por 11.5%, dividido entre 100 me da 0.115. Ese valor es el valor de los gastos externos, que son 57.750. Suma el total del valor FOB más el total de los gastos externos y me va a dar un valor CID de 55.750 dólares. Con esto procedo a calcular el siguiente paso. Vamos a ver el paso número 2. Como les dije, está en pasos para calcular el impuesto selectivo al consumo. La fórmula es impuesto selectivo al consumo igual a valor CID por factor de cambio del dólar más el DAI por el 10%. El valor CID, como lo encontramos anteriormente, 55.750 por 24.92 y me va a dar un total del valor CID en lempiras de 1.389.290 lempiras. Ahora procedo al cálculo del DAI. 55.750, que es el valor CID, por 24.92, que es el valor del cambio, por 0.045, que es el impuesto. Lo multiplico y me da 62.518.5. Ahora, sumo los dos valores y me da 1.451.808,5 centavos. Este es el total que me sirve para multiplicarlo por el 10% del impuesto selectivo al consumo, lo que me da un valor del impuesto selectivo al consumo de 145.180,81 centavos. Entonces, el impuesto selectivo al consumo asciende a 145.180,81 centavos. Ahora vamos a ver el impuesto sobre ventas. El impuesto sobre ventas es la tasa general del 15% que se aplica sobre las mercaderías y 18% para la importación de cervezas, aguardiente, licores y otros compuestos. Otras bebidas alcohólicas, cigarrillos y compuestos de tabaco, que pueden ser puro, rape, tabaco en polvo, picado y otros. Los refrescos pagan un impuesto del 15% sobre ventas. La fórmula es impuesto sobre venta igual a valor CID por factor del cambio del dólar más la suma de toda la liquidación multiplicada por el 15% o 18% dependiendo del tipo de mercadería. En este caso, toda la liquidación es igual al cálculo del valor CID por el factor de cambio, más la suma del DAI, más la suma del impuesto selectivo al consumo. A ese total le multiplicamos el impuesto, que puede ser del 15 o del 18%. Vamos a ver un ejemplo del cálculo del impuesto sobre venta. Siguiendo con el número de ejemplos, este sería el número 3. El valor CID de una mercadería es de 80.500 y la liquidación total antes de impuesto sobre venta es de 20.500 lempiras. ¿A cuánto asciende el impuesto sobre venta? Vamos a ver la fórmula.
impuesto sobre venta igual a valor CID por factor de cambio del dólar más la suma de toda la liquidación. Entonces vamos a proceder con el cálculo del valor CID para pasarlo a lempiras. Y multiplico 80.500 por 24.92 y me da un valor CID en lempiras de 2.006.060 lempiras. Ahora le sumo el total de la liquidación porque ya está dada y es de 20.500 lempiras. A la suma total, que es de 2.026.560 lempiras, le multiplico el 15% del impuesto sobre ventas. Y esto me va a dar un total de impuestos sobre ventas que asciende a 303.984 lempiras. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro cálculo del impuesto sobre venta. Este ejemplo va a ser de bebidas alcohólicas. Dice un lote de bebidas alcohólicas con valor CID de $8.000 ingresó al país procedente de México con un gravamen del 15%. Se pide encontrar el impuesto sobre ventas. Vamos a desarrollarlo de un solo, creo que a estas alturas ya pueden. Vamos a calcular el valor CID para pasarlo a lempiras y va a ser 8.000 por 24.92 y me va a dar un total en lempiras de 199.360 lempiras. Procedo a calcular el DAI, que es valor CID por factor de cambio por el gravamen, sería 8.000 por 24.92 por 0.15%. Esto me va a dar un total de 29.904. Ahora voy a proceder a buscar el impuesto selectivo al consumo. Para ello tengo que sumar el valor CID más el DAI. Ese total, que es de 229.264 lempiras, le voy a multiplicar el 10% y me va a dar un impuesto selectivo al consumo de 22.926,40 centavos. Ahora, para encontrar el impuesto sobre venta, sumo toda la liquidación. Valor CID más DAI más impuesto selectivo al consumo. Y eso me va a dar un total de 252.190 lempiras, que lo voy a multiplicar por el 18% porque se trata de bebidas alcohólicas y me va a dar un impuesto sobre venta de 45.394,20 centavos. Entonces, el impuesto sobre ventas asciende a 45.394,20 centavos. Aquí, jóvenes, está desglosado. En el ejemplo anterior ya nos daban la suma de la liquidación, por eso solamente la colocamos. Pero aquí está paso todo el cálculo del valor CID, del DAI, del impuesto selectivo al consumo y del impuesto sobre venta. Estos son los pasos para el cálculo de una DUA o declaración única aduanera. Gracias por su atención, jóvenes. Recuerden, llámenme al teléfono o al grupo de WhatsApp para cualquier consulta. Anímate a creer en ti mismo, nunca dudes de lo que eres capaz. Ustedes pueden hacer las cosas, solo hay que disponerse.